Entonces, vamos a empezar, por favor, a desarrollar la temática preparada para hoy día. Eh, Vamos a ver un caso práctico, una experiencia que he vivido. Parece que las experiencias son más importantes, ¿no es cierto?, que la parte teórica. Hemos hablado de que la teoría hay que unirlo con la práctica. Y pues cuando vamos a la práctica nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de muchas cosas que podíamos haber hecho, que podemos hacer, ¿no es cierto? Y cómo podemos realmente comportarnos en una real ejecución de una auditoría en informática. Eh, Quiero comentarles rápidamente que el año pasado, a principios del 2019, he enfrentado para mí un desafío para realizar una auditoría, ¿no es cierto?, a Nacional Vida de Seguros. Tiene varias empresas, entre ellas T-Corp. Y esta empresa, ¿no es cierto?, que es parte de esa compañía, que son un consorcio de varias empresas. ¿Sí? Y T-Corp es una empresa que se dedica a la importación, a la exportación, al desarrollo de software, a la auditoría de sistemas, a la auditoría de la seguridad, fundamentalmente, que es su fuerte. Entonces, en mi experiencia, ¿no es cierto?, he tenido que, digamos, unirme de todo el conocimiento que tenía, recurrir a muchos expertos, por ejemplo, en el área de seguridad, para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, enfrentar este desafío, que obviamente no enfrentamos los desafíos para llevar adelante auditorías de cero. ¿Sí? Es una experiencia más y pues para mí ha sido muy grato, he aprendido mucho. Es más, tenía opciones de poderme quedar en esa empresa. Estoy haciendo actualmente una consultoría en esa empresa y por eso, ¿no es cierto?, yo quiero compartir con ustedes y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo conocer. Voy a tratar de absolver las posibles dudas que puedan haber o tal vez observaciones. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a, previamente, ustedes saben muy bien, para ejecutar una auditoría en cualquier ámbito o área, lo primero que hacemos es investigar, ¿no es cierto?, de a qué se dedica ese negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, sus procesos de negocio? ¿Qué recursos tecnológicos tiene? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los sistemas de información que están desarrollando o está, digamos, en explotación? O tal vez, ¿no es cierto?, se está haciendo un mantenimiento de algunos sistemas de información. Por lo tanto, vamos investigando, vamos inclusive, ¿no es cierto?, recurriendo a personas que trabajan en esa institución, posiblemente entrando a los sitios web para tener mayor información, ¿no es cierto? En este desafío que tuve, pues a mí me llamaron, por ejemplo, el 22 de diciembre, ¿no es cierto? Me dijeron que tengo que ir urgente a Santa Cruz ya nomás para poder hacer la auditoría. Yo les dije, están locos, es imposible que yo pueda ir, ¿no es cierto? Recién estamos entrando en receso y yo les dije, no, bien complicado, ¿no? Porque tal vez podría ser los primeros días de enero, porque ya estamos a 22, 23 de febrero y que me digan que me vaya a Santa Cruz, me van a botar de mi casa, algo así, ¿no es cierto? Eh, en ese transcurso de tiempo del 23 de diciembre del año pasado, sí, empecé, ¿no es cierto?, a ver a qué se dedicaban, ¿no es cierto?, estas empresas, cómo han enfrentado anteriormente, ¿no es cierto?, estos desafíos. Obviamente, algunos amigos que trabajaban alguna vez en esa empresa me daban algunas luces. Empezaba a investigar, ¿sí? Navidad, eh, Año Nuevo, y el 2 de enero tenía que estar allá para poder ejecutar la auditoría. En el transcurso o previamente, ¿no es cierto?, de estar en Santa Cruz,
he estado investigando, he entrado al sitio web, obviamente, como cualquier persona lo haría, y por eso quiero compartir con ustedes. Voy a entrar, ¿no es cierto? Y por favor, si ustedes están con su PC, como también con su móvil, podemos acceder, ¿no es cierto?, a un motor de búsqueda. En este caso voy a entrar a Google, ¿sí? Y podemos colocar T-Corp, T-Corp S.A. Fíjense muchos documentos, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay ver fotos. Eh, Acá está. Estos documentos o enlaces, por favor, voy a mostrar en otra pestañita. ¿Sí? Para tener una idea, ¿no es cierto?, de qué tipo de empresa es, a qué se dedica la empresa, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, acá están algunas fotos de esa empresa. ¿Sí? Se dedica a muchas actividades, ¿sí? Presta servicios en el área de tecnología, importa, exporta también, ¿no es cierto?, tanto el hardware como el software. Y fundamentalmente se está haciendo una empresa muy importante porque está trabajando con la generación de, digamos, de edificios inteligentes, casas inteligentes. Algún momento les comentaba, ¿no es cierto?, la domótica, ¿sí?, la robótica. Y para ellos realmente es un desafío, ¿no es cierto?, aplicar todas estas tecnologías, y con mucho éxito está ingresando en el mercado, ¿no es cierto?, para aplicar estas tecnologías. Estas son breves fotos, ¿no es cierto?, que tienen, ¿sí? Y si quieres mayor información, inclusive vamos a ver en la documentación, acá, por ejemplo, dice eh, las actividades, ¿no es cierto?, principales de TECOR, ¿sí? Pero si quieres saber más de lo que hace realmente esta empresa, dice, tienes que pagar una suma módica de $19.95, ¿sí? Pero en general, ¿sí? Su casa matriz es en Santa Cruz. Una información básica inclusive de los empleados, pagas 19.95 y puedes tener acceso, acciones en circulación, los auditores financieros, ¿no es cierto?, que son parte de esa empresa, los principales ejecutivos. Quieres saber más de estos ejecutivos, dice, compra este informe para acceder a la información, el director titular, etcétera, detalles de los accionistas, ¿sí?, compañías similares, las partes interesadas. Acá, por ejemplo, cómo ha ido repuntando, ¿sí?, la empresa con ciudades inteligentes. El producto de la pandemia, ¿no es cierto?, obviamente no ha habido mucha actividad. Y acá está la tarjeta de registro. En la tarjeta de registro está la razón social, ¿sí? Están los documentos constitutivos, capital de la empresa, representantes legales, ¿no es cierto?, accionistas, empresas vinculadas, los directores, los funcionarios y todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, a esa empresa. Las partes interesadas, el comité ejecutivo, el comité legal, comité de control de gestión, comité de auditoría, tributario, de inversiones, de cumplimiento, etc. ¿Sí? Asimismo, en otro enlace, esta parte es muy importante, tecnología corporativa, TECOP. Voy a echar una leidita, por favor, y ustedes también pueden acceder al sitio web. Dice, la sociedad fue constituido mediante testimonio tantos de año tantos. La sociedad, dice, tiene por objeto la realización por cuenta propia y o terceros y o asociada a terceros en el país y o el extranjero de las siguientes actividades: de comercio en general, importación y exportación de materiales informáticos, redes, telecomunicaciones y telefonía, fabricación de todo tipo de materiales informáticos, prestación de servicios informáticos, sistemas de informática, auditoría de sistemas, redes, internet, telecomunicaciones, telefonía, software en general, tecnología y digital, comercio electrónico,
provisión de equipos y sistemas, traslado de maquinaria y equipamiento, montajes, representaciones comerciales, exportaciones e importación de maquinarias y sistemas de fabricación de todo tipo de materiales, venta, instalación y mantenimiento de sistemas de producción e industrialización en general y todo tipo de actividad referente a la producción, fabricación, importación y exportación de todo tipo de materiales informáticos, redes, telecomunicaciones y telefonía, sin restricción alguna, más que las legales, así como la gestión de activos, servicios de asistencia telefónica, call center, por último, todo tipo de servicios informáticos en general, como ser servicios de redes, telecomunicaciones y telefonía. T-Corp también es una entidad o empresa, ¿no es cierto?, que es parte de esa gran corporación, ¿sí?, que llaman Compañía de Seguros, Salud y Vida. Presta servicios a estas compañías, inclusive a muchas compañías o empresas, ¿no es cierto?, fundamentalmente en auditoría de sistemas, redes de comunicación y seguridad. Sí, de hecho, ellos están a cargo de la seguridad, ¿no es cierto?, de muchas empresas. Y el desafío era, ¿no?, de que si esta empresa es especialista en auditoría de sistemas, ¿sí?, es especialista, ¿no es cierto?, en seguridad de la información, y que una empresa externa, una firma auditora externa, les haga auditoría, ¿no es cierto?, a ellos, era pues un desafío que realmente me preocupaba un poco, ¿no es cierto?, porque si ustedes leen a lo que se dedica, ¿no es cierto?, esta empresa, realmente es amplio. De todas maneras, para cualquier trabajo de auditoría, el DBC, el documento base de contratación, es la base, ¿no es cierto?, es la clave del éxito, porque ahí está el contexto, el dominio, el alcance, ¿no es cierto?, de la auditoría. Además, el enfoque que le vas a dar, ¿no es cierto?, a la auditoría, ¿sí? Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, creo que es importante primero, sí, tener una idea del negocio, tener una idea de a qué se dedica, qué gente trabaja, cómo es, digamos, cómo está definido sus políticas de seguridad, cómo está definido, ¿no es cierto?, sus planes de contingencia, cómo está definido su política de gestión de riesgos, etcétera. ¿Sí? Acá también en el Face podemos tener acceso, ¿no es cierto?, que se dedican, e inclusive algunos cursos acá, compra, dice, online de manera segura por la protección de compras y banca. Bastante información, ¿sí? Bienvenidos al poderoso Biz Manager CRM Agenda Virtual. Biz Manager es una poderosa plataforma de negocios para aumentar las ventas, controlar al equipo comercial, mejorar la atención y fidelizar al cliente. ¿Cuáles son las consecuencias de no usar Biz Manager? Los datos de los clientes están en Excel, luego estos se borran o se los llevan y se pierden más de $10,000. Los vendedores dejan de trabajar en la empresa y no se tiene información de cuáles negocios están por cerrarse. Entonces, como verán, también ellos se dedican a generar o desarrollar productos software o sistemas, ¿no es cierto?, para diferentes empresas, ¿sí? Por último, acá tenemos, para mayor información, puedes también visitar, ¿no es cierto?, otros enlaces. Bien. Les voy a pedir, por favor, si tienen alguna consulta, como siempre, su micrófono. Voy a tratar también de estar atento al chat, ¿ok? A ver, una vez que uno ya tiene idea, ¿no es cierto?, a qué se dedica el negocio, más o menos, ¿no es cierto?, tratar de identificar ciertos riesgos, ¿sí? Además de cómo interacciona con otras empresas, ¿no es cierto?, ver el nivel de satisfacción en ese campo que ellos están, en la auditoría de sistemas, más que todo la seguridad, y también generando, ¿no es cierto?, soluciones para
ciudades inteligentes, como lo llaman ellos, o sea, están apoyando, por ejemplo, en la construcción de edificios, pero aplicando tecnología, o sea, el cableado estructurado ha quedado muy chico para ellos, ¿no es cierto? Si no traen otra tecnología para que verdaderamente, ¿no es cierto?, se aplique la domótica, parte de la robótica, la inteligencia artificial, etcétera. Es un desafío que tiene este país. Una vez que más o menos entiendes el contexto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, llegamos a la primera reunión, al primer encuentro con la alta gerencia, donde pues nos presentamos y yo reconozco, es un ambiente muy diferente al que tradicionalmente conocí. Sí, personas que nunca les había visto, pero personas creo que también con un nivel profesional, ¿no es cierto?, muy alto, ¿sí? En varias áreas. ¿Sí? Yo presenté mi plan de trabajo, les hice conocer, ¿no es cierto?, el contexto de la auditoría, como también ellos me hicieron conocer, ¿no es cierto?, sus objetivos que tenían para contratar a una empresa externa, ¿no es cierto?, y que les haga una auditoría. ¿Sí? Y el primer día, ¿no es cierto?, era una presentación en una mesa redonda, ¿sí?, que conocí al jefe de infraestructura tecnológica, al gerente, ¿no es cierto?, de tecnología de la información, al gerente de seguridad, etcétera, ¿sí? Y en esa misma reunión les propuse, ¿no es cierto?, hacer un cronograma en forma conjunta con cada gerente para irles a visitar, ¿no es cierto? Quedaba yo en la mañana la reunión esta y les decía esta tarde, por favor, quisiera empezar con el departamento, ¿no es cierto?, de desarrollo de sistemas, ¿sí? Y al día siguiente, en la mañana, con infraestructura, con el centro de cómputo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí mismo solicité la documentación, ¿no es cierto?, me pasaron en forma digital, y también había la predisposición, ¿no es cierto?, si necesitaba formato papel, me lo iban a pasar, ¿no es cierto? Solamente formalmente me pidieron, sí, que haga una notita, y entonces ya tenía preparado la nota, lo pasé, y pues hemos ido trabajando en eso. Pero a lo que quiero aterrizar es lo siguiente. Si bien es un trabajo arduo, porque la oficina central está en el segundo anillo de Santa Cruz, sí, hay un centro de cómputo en la oficina central, hay otro centro de cómputo, o sea, una réplica, ¿no es cierto?, en el parque industrial, ¿sí? La distancia, etcétera, ¿no es cierto?, un poquito que tal vez no estaba a nuestro favor, pero de todas maneras, ¿no? Cuando visitas a una entidad, yo te sugiero, obviamente es mejor pedir permiso, ¿sí? Yo el primer día he solicitado, ¿no es cierto?, que necesito capturar, ¿sí?, por ejemplo, el ambiente físico. Y para eso, tal vez sacar algunas fotos, ¿sí?, pedir captura de pantallas, ¿no es cierto?, del personal que está trabajando. No se hicieron problema y me dijeron, ¿no es cierto?, que había un circuito cerrado, ¿no es cierto?, para ver todas las actividades, ¿no es cierto?, que desarrollan los empleados, los clientes, etcétera. Y me pareció genial. Sí, yo siempre utilizo un botoncito espía, algo así como un reloj espía, ¿no es cierto? También les hice conocer que me den el permiso, ¿no es cierto?, que de utilizar mi reloj espía, porque como tiene un circuito cerrado, y si no tuviera, ¿no es cierto?, el permiso, podría meterme inconvenientes. Asimismo, también en una clase les había indicado que cuando hacemos una auditoría, que vamos siempre con nuestra laptop, ¿no es cierto? Hay que tener el cuidado de tener la licencia del sistema operativo del Office. Si no estás utilizando el Open Office, entonces el Office, versión que quieras, ¿sí? Tener el cuidado de tener la licencia de tu antivirus, de tu anti-spyware, igual, ¿no es cierto?, tener la licencia, cosa que el primer día, ¿no es cierto?, te ven
como una persona, ¿no es cierto?, que realmente quieres hacer un trabajo serio. Porque no te olvides que esa gente de tecnología, ¿no es cierto?, muchos tienen mucha experiencia en su área, ¿no? Y tal vez poco acerca de auditoría, y muchos también tienen. Y existe un departamento específico de auditoría de sistemas. Y pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿de acuerdo? No vayas con tu software pirata, porque por muy bueno que hayas hecho un trabajo de auditoría informática, eso se viene a pique, ¿no es cierto? Con solo hecho de que estés utilizando software pirata. Es una recomendación que les hago siempre a mis alumnos. Asimismo, transcurso de ya la ejecución de la auditoría, tenía que estar 8:30 en el parque industrial. Tuve muchos inconvenientes porque el radiotaxi que contraté, a pesar que me han ofrecido, ¿no es cierto?, llevarme desde el hotel hasta el parque industrial, hasta el centro de cómputo, pero yo les dije que agradecía, ¿no es cierto?, y pues yo me iba a movilizar, ¿no es cierto?, por mis propios medios, porque ustedes saben muy bien, ¿no? A los auditores les tratan de bien, ¿sí? Ir a comer acá, ir a tomar unos traguitos, no sé. Entonces, hay que evitar esos aspectos. Yo del hotel al día siguiente tenía 8:30 en punto, lo encuentro, la primera cita. Entonces yo a las 7 salí del hotel, tomé un radiotaxi y lamentablemente ese radiotaxi no me llegó, no me ha llevado al parque industrial donde tenía que llegar, ¿no es cierto? Había habido dos parques industriales, ¿no? Y pues me atrasé por 15 minutos. Llegué, me recibió el gerente, ¿no es cierto?, de desarrollo, y lo primero que hice es, eh, además, porque había algunos comentarios que algún funcionario me hacía, ¿no es cierto?, acerca fundamentalmente de las copias de respaldo. Entonces, cuando llegué, eh, eh, ingresó la secretaria primero, después le dije, por favor, quiero ir, ¿no es cierto?, al área donde se guarda las copias de respaldo. Y me dijeron, pero podemos ver los formularios. Y yo les he pedido muy respetuosamente, ¿no es cierto?, quisiera visitar el área donde se hace el resguardo de las copias o backups. Entonces me dijo, sí, estaba allí, no sé, a unos 20 pasos, y no estaba todavía la jefa, estaba la secretaria, y muy amablemente, ¿no es cierto?, me trató muy bien, me invitó un cafecito, yo estaba tomado asiento allí, y pues se puso muy nerviosa, no será porque me estaba bien, sino porque algunas cosas podían estar ocurriendo. Pasó unos 20 minutos, seguí esperando a que llegue la jefa, y no llegaba, y después se me dijo que la señorita que iba a ir al tocador, y yo le dije, vaya nomás, ¿no es cierto?, yo lo voy a esperar acá, y creo que fue al tocador, etcétera, y llegó su jefa, me saludó muy cordialmente, yo también, y le dije, ¿no es cierto?, el propósito de mi visita. Quería revisar, ¿no es cierto?, los Blu-ray, que ellos llamaban Blu-ray. En Blu-ray se hacían las copias de respaldo. Quería ver, ¿no es cierto?, los formularios, ¿no?, de cómo estaba etiquetado, inclusive según procedimiento. Entonces, y así, entró su secretaria y le vi más nerviosa, y pues la jefa me dijo, pase a mi oficina. Yo le dije, con todo respeto, eh, voy a estar acá unos minutitos, quisiera que me muestre la caja fuerte, donde están las copias de respaldo. Sí, cómo no, estaba ahí unos pasos, abrió la caja fuerte y ahí estaban llenos de, ¿no es cierto?, de sobres conteniendo seguramente DVDs,
CDs, Blu-rays o algunos discos externos también. Sí, y por seguridad, obviamente, no podía sacar fotos de esa, digamos, de la caja fuerte. Y inmediatamente he pedido los formularios, ¿sí? Y pues en los formularios estaba todo correcto. Según procedimiento tenían que entregar hasta el 10 de cada mes, ¿sí? Las copias full. Todo parecía bien en los registros. Y de tantas copias que había, ¿no es cierto? Les he pedido por favor que me proporcionen las copias de respaldo del mes de agosto, de septiembre y octubre del 2018. Y se puso más nerviosa la secretaria, buscaba, no tenía organizado, a pesar que el procedimiento dice lo contrario. Y ocurría que, bueno, yo tampoco quería ponerle tan nervioso y decir, tranquilízate, que yo no he venido a perjudicar a nadie, ¿no es cierto? Por favor, dime qué está pasando. Sí, y me dijo, ¿sabe qué, licenciado? No he tenido tiempo, tengo mucho trabajo, etcétera. No he podido organizar. Ah, muy bien, eso pasa. Y en su escritorio, como todos tenemos un escritorio, tiene su gaveta, ¿no es cierto? Y le dije que por favor sacara, me mostrara su gaveta y ahí había sí, sobres conteniendo seguramente los CDs, los Blu-ray, ¿no? Que estaban con las copias de seguridad ahí. Entonces ya tenía una evidencia que estaba incumpliendo el procedimiento formalmente aprobado. Pero para llegar a eso, obviamente, todos debemos estar conscientes que hay que revisar, o hay que leer, hay que analizar los documentos que hemos solicitado, ¿no es cierto? Porque si no tienes ni idea cómo está el procedimiento, imposible que puedas emitir opinión si está incumpliendo o está cumpliendo. Y para eso, por favor, voy a compartir los archivos, la política de seguridad de la institución, por favor. Ahí lo tengo. Esta es la política de seguridad de la información. Su última actualización es de junio del 2018. ¿Y qué es lo que han actualizado? Sí, han incluido el capítulo 17 sobre política de base de datos. ¿Sí? Se actualizaron, dicen, los cargos de los responsables. Y tenía que hacer, obviamente, el seguimiento también, ¿no es cierto?, de auditorías anteriores. Asimismo, en un anterior año se ha incluido la política de criptografía. Más antes, ¿no es cierto?, han incluido la administración de continuidad. Esas son las últimas referencias en las cuales, ¿no es cierto?, hay que analizarlas, hay que leerlos, hay que entenderlos. El documento formalmente aprobado, ¿sí? Ahí está el índice o el contenido, política de seguridad de la información, las generalidades, la organización de la seguridad, políticas generales de seguridad, el control de cambios, seguridad de activos informáticos, clasificación de la información, pertenencia de los datos, seguridad física, proyectos de sistemas de información, plan de contingencias, gestión de comunicaciones y operaciones, control de accesos, desarrollo y mantenimiento de sistemas, administración de la continuidad de las actividades, política de criptografía y política de base de datos. Entonces, para un poco contextualizar, sabemos que una política, ¿sí?, es una declaración o son reglas, ¿no es cierto?, que los empleados deben respetar y deben cumplir.
¿no es cierto? Porque los empleados trabajan con una serie de datos, información, recursos. Por tanto, tiene que estar en concordancia con la política, ¿no es cierto? Puede ser los que están en el área de diseño de base de datos, entonces basadas en la política de base de datos. A los que les interesa, ¿no es cierto?, la seguridad, por ejemplo, la gestión de contraseñas, tienen que utilizar, ¿no es cierto?, una política de criptografía. Y por eso que la política de seguridad fundamentalmente, ¿no es cierto?, se caracteriza por la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no es cierto?, de la información. La política de seguridad, lo que estamos viendo en este índice, ¿sí?, requiere no solamente conocer las amenazas a las que están expuesta la información, sino también establecer el origen, que pueden ser internas y pueden ser externas. Para eso es una política de seguridad. Son reglas, son normas, son procedimientos, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir, en este caso, cualquier empleado de la institución. Ahora bien, dentro de esta política de seguridad, existen algunos elementos que obviamente por cuestión de tiempo no vamos a poder visualizarlo, ¿no es cierto?, todos los documentos. Pero acá, por ejemplo, está muy relacionado con lo que les estaba comentando, ¿sí? Y luego vamos a tesizar, ¿no es cierto?, con unas fotitos que tengo también acerca de obtener la evidencia. Control de cambios en las operaciones. Se definirán, dice, procedimientos para el control de los cambios en el ambiente operativo y de comunicaciones. Todo cambio deberá ser evaluado previamente en aspectos técnicos y de seguridad. El responsable de seguridad de la información propone al Comité de Tecnología y Seguridad los mecanismos de control y controlará que los cambios en los componentes operativos de comunicaciones no afecten la seguridad de los mismos ni de la información. Eso como método de análisis. El responsable de informáticos evaluará el posible impacto operativo de los cambios previstos y verificará su correcta implementación. Se detendrá un registro de auditoría que contenga toda la información relevante de cada cambio implementado. Los procedimientos de control de cambios contemplarán los siguientes puntos: identificación y registro de cambios significativos, evaluación del posible impacto de dichos cambios, aprobación formal de los cambios propuestos, planificación del proceso de cambio, prueba del nuevo escenario, comunicación de detalles de cambio a todas las personas pertinentes, identificación de las responsabilidades por la cancelación, ¿no es cierto?, de los cambios fallidos y recuperación respecto de los mismos. Entonces acá, estimados colegas, ¿sí?, podemos aplicar pruebas de cumplimiento. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, viendo la documentación, por ejemplo, se puede pedir documentación y ejecutar las pruebas de cumplimiento. Por favor, me proporciona, ¿no es cierto?, la documentación sobre el registro de cambios, ¿sí?, y evaluar y analizar, ¿no es cierto?, quién ha solicitado ese cambio, quién ha aprobado el cambio, quién ha autorizado inclusive el cambio, ¿sí?, y cómo se ha implementado esos cambios, ¿no? Entonces, solamente es hacer cumplir, ¿no es cierto?, lo que está escrito en la política de seguridad, o mejor, en el procedimiento que después de esto, de la política, ¿no es cierto?, se genera el procedimiento relacionado, por ejemplo, en este caso, a los cambios en las operaciones. Asimismo, por favor, voy a ir a la página 20.
El punto 9 de la política de seguridad nacional de Seguros Vida. Dice, políticas de escritorio y pantallas limpias. ¿Sí? Dice, se adopta una política de escritorios limpios para proteger documentos en papel y dispositivos de almacenamiento removibles y una política de pantallas limpias en las instalaciones de procesamiento de información a fin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y daño de la información, tanto durante el horario normal de trabajo como fuera del mismo. Se aplicarán los siguientes lineamientos. Almacenar bajo llave cuando corresponda los documentos en papel y los medios informáticos en gabinetes u otro tipo de mobiliario. ¿Qué estamos haciendo, colegas? Acá, ¿qué podemos aplicar? Pruebas de cumplimiento, ¿no es cierto? A cada uno de estos incisos. ¿Sí? Y está muy relacionado con lo que les comentaba, pero quiero aterrizar con un procedimiento, ¿ok? Asimismo, acá tenemos proyectos de sistemas de información. ¿Sí? Dice, definir las políticas y procedimientos pertinentes a la seguridad y el control del desarrollo de proyectos de sistemas de información. Alcance. Todos los proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de información dentro de la organización. Concepto. El desarrollo de proyectos de aplicaciones contempla tres formas. Proyecto como desarrollo propio de las aplicaciones, proyecto con desarrollo contratado de las aplicaciones, proyecto con adquisición de paquetes de aplicaciones preprogramados. En los tres casos, los elementos generales a evaluar, por ejemplo, son requerimientos principales del usuario, a algo así como la ingeniería de requerimientos o la licitación de requerimientos o el análisis de requerimientos, ¿no es cierto?, que tiene una unidad solicitada. Una propuesta de solución, metodología de desarrollo, que es muy importante, ¿sí? Consideraciones de seguridad y control, consideraciones de pistas para la auditoría, prueba, conversión, capacitación, migración. Por tanto, pruebas de cumplimiento. ¿No es cierto? ¿Sí? Por favor, me proporciona la metodología de desarrollo que están utilizando para este proyecto y analizas esa metodología de desarrollo, que está compuesto por un conjunto de actividades, acciones y tareas, ¿no es cierto? Ingeniería de requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas, implementación, seguimiento, monitoreo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, puedo solicitar también, por favor, me proporciona la documentación de las pruebas realizadas, me proporciona la documentación sobre la capacitación, la lista, ¿no es cierto?, de los participantes en la capacitación y en qué áreas han sido capacitados. Asimismo, a ver, voy a ir a la página 27 de esta política. Resguardo de la información. El responsable del área informática, junto al responsable de seguridad de la información y los responsables de la información, determinarán los requerimientos para resguardar cada software o dato en función de su criticidad. En base a ello, se definirá y documentará un esquema de resguardo de la información. El responsable del área informática dispondrá y controlará, dice, la realización de dichas copias, así como la prueba periódica de su restauración. Para esto se deberá contar con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de toda la información y del software crítico de la compañía. Los sistemas de resguardo deberán probarse periódicamente, asegurándose que cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades de la compañía según los test de mantenimiento y reevaluación de los planes de contingencia y recuperación de desastres. Se definirán procedimientos para el resguardo de la información que deberán considerar los siguientes puntos.
Definir un esquema de rótulo de las copias de resguardo que permita contar con toda la información necesaria para identificar cada una de ellas y administrarlas detenidamente. B. Establecer un esquema de reemplazo de los medios de almacenamiento de las copias de resguardo, una vez concluida la posibilidad de ser reutilizados de acuerdo a lo indicado por el proveedor y asegurando la destrucción de los medios desechados. C. Almacenar en una ubicación remota copias recientes de información de resguardo, junto con registros exactos y completos de las mismas y los procedimientos documentados de restauración a una distancia suficiente como para evitar daños provenientes de un desastre en un sitio principal. Se deberán retener al menos 3 generaciones o ciclos de información de resguardo para la información y el software esencial para la compañía. Asignar a la información de resguardo un nivel de protección física y ambiental según las normas aplicadas en el sitio principal. Extender los mismos controles aplicados a los dispositivos en el sitio principal al sitio resguardado. Probar periódicamente los medios de resguardo, verificar y probar periódicamente los procedimientos de restauración, garantizando su eficiencia y cumplimiento dentro del tiempo asignado. ¿Qué tenemos que hacer, colegas? Pruebas de cumplimiento. No será tal vez a todos los incisos, ¿no es cierto?, pero a los más importantes. Después, acá tenemos resguardo de la información, a ver, es el política de correo electrónico, control de accesos. A ver, política de control de accesos. Sí, resguardos. Resguardos en la página 41. Iré a la página 41, desarrollo de sistemas. Esto también, ¿no es cierto?, la política para el desarrollo y mantenimiento de sistemas. El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones es un punto crítico de la seguridad. Durante el análisis y diseño de los procesos que soportan estas aplicaciones, se deben identificar, documentar y aprobar los requerimientos de seguridad e incorporar durante las etapas de desarrollo e implementación. Adicionalmente, se deberán diseñar controles de validación de datos, de entrada, procesamiento interno y salida de los datos. Dado que los analistas y programadores tienen el conocimiento total de la lógica de los procesos en los sistemas, se deben implementar controles que eviten maniobras dolosas por parte de estas personas u otras que puedan operar sobre los sistemas, bases de datos y plataformas de software de base, por ejemplo, operadores que puedan manipular los datos y o atacantes que puedan comprometer, alterar la integridad de las bases de datos. Y en el caso de que se lleven a cabo, identificar rápidamente al responsable. Por lo tanto, ¿no es cierto?, otra vez, estimadas y estimados colegas, pruebas de cumplimiento. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la política de base de datos. Ahora bien, esa es la política. Política de seguridad, ¿no es cierto? Ahora viene el procedimiento. Por ejemplo, de la ejecución periódica de backup. ¿Por qué hago énfasis, colegas, en este punto de un procedimiento formalmente aprobado de copias de respaldo? Porque es una debilidad de la mayoría, ¿no es cierto?, de las entidades públicas y privadas. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero, cuando ejecuten una auditoría, vayan a ver cómo están, ¿no es cierto?, las copias de respaldo. ¿Sí? Si están cumpliendo la norma, el procedimiento, etc. Igual. Esto ha sido actualizado en marzo del 2018, está actualmente vigente, ¿sí? Se ha actualizado el formato, el procedimiento, ¿no es cierto?, también de las copias de respaldo. Y si tienen alguna duda, insisto, colegas, por favor, el micrófono. ¿Sí? 1. Objetivo. Este documento permite definir, dice, el procedimiento detallado, paso a paso, para la ejecución periódica de backups y respaldo de la información de base de datos de sistemas en producción,
salvaguardar los respaldos en medios electrónicos y entrega a custodia, con el fin de restaurar la información en caso de ser necesario. Además, permite cumplir con los estándares generales que fueron derivados de la norma de backup de base de datos de sistemas en producción. Alcance. El procedimiento se limita a la ejecución diaria de backups, apoyado por una herramienta de gestión de backups o facilidad del motor de base de datos, el resguardo de los archivos de datos en medios de soporte, rotulado de los medios, registro de formularios de seguimiento de backups y la entrega de los medios al custodio de los medios. Desarrollo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Realizar backups o copias de respaldo. ¿Quién es el responsable? El administrador de servicios de IT y el jefe de IT. ¿Cuándo? En forma diaria, dice, para la diferencial. En forma diaria, dice, la tarea programada del procedimiento almacenado X y Z realiza el backup automático de las bases de datos. Y para esto hay un procedimiento específico, formalmente también aprobado, que dice, con el software que nos permite hacer los backups en forma automática, ¿no es cierto?, tiene que estar configurado para hacer las copias todos los días a las 2 de la mañana. Puedes aplicar ahí pruebas de cumplimiento. Para eso puedes ir a la base de datos, a los logs, ¿no es cierto?, de los datos, y se está cumpliendo la función de esa aplicación. Y por otro lado dice cuándo, mensual para la completa. Se establece como norma general realizar una copia completa con periodicidad mensual. Realizar una copia diferencial con periodicidad diaria. 2. Revisar motivos de la falla. Puede haber ciertas fallas, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable? El administrador de servicios de IT y el administrador de la base de datos. Diariamente, en caso de incidentes, el administrador de servicios de IT debe determinar y comunicar al jefe de IT y DBA los motivos por los cuales se hubiera suscitado un error en la ejecución del backup. Para esto, ¿no es cierto?, tienen que registrar en un formulario de incidentes. Sí, formulario de reporte de incidentes. ¿Sí? También para ejecutar backup correctamente, ¿no es cierto?, en otro formulario. Formulario de seguimiento de ejecución de backup. Si crees pertinente, pruebas de cumplimiento. 4. Llevar al medio de almacenamiento. ¿Quién es el responsable? El administrador de servicios de IT. ¿Cuándo? Hasta el 10 de cada mes. O sea, todos los meses tienen que, según el procedimiento, llevar a las áreas de resguardo estos dispositivos que contienen, ¿no es cierto?, los datos o la información. O sea, por ejemplo, del mes de noviembre hasta el 10 de diciembre tiene que estar, ¿no es cierto?, en las áreas de resguardo. Octubre, de septiembre, igual, hasta el 10, ¿no es cierto?, de cada mes. Y acá está el procedimiento. ¿Cómo? Dice, se deben copiar los archivos del servidor de backup hacia el medio de almacenamiento, ¿sí?, como cintas, CD, DVD, Blu-ray, discos duros, internos o externos, según corresponda. Una vez realizada la copia, se deberá rotular o etiquetar, dice, el medio de acuerdo al estándar de equipamiento de medios. Ejemplo, XX, F0, etcétera, ¿sí? Las 2X hacen referencia a la empresa. Como esta es una compañía, ¿no es cierto?, es un consorcio, entonces tienen que identificar a la empresa. ¿Sí? Entonces acá F hace referencia a febrero. Backup full dice periodo febrero. Es un ejemplo, ¿no es cierto?, para el procedimiento. Quemado en el medio Blu-ray disc. Entonces acá
BRD, Blu-ray Disc. Copia secundaria, ¿sí? Parte de la información A, B, C, entonces siempre empieza por A, tal vez es mucha información, entonces el B, el C, etc. Realizado, por ejemplo, por Juan Pérez, dice acá JP, correspondiente al 2 de marzo del 2012. Entonces, pruebas de cumplimiento. Les decía, cuando visitaba a la señorita se ponía nerviosa, es porque he pedido, ¿no es cierto?, la nota de entrega de los VACAP, y esto tendría que estar con las copias de respaldo de este formulario, si quiere esta nota, ¿no es cierto?, en la caja fuerte. Pero estaba, les decía, en la gaveta de su escritorio. Y la gaveta de su escritorio no tenía ni llaves, solamente, ¿no es cierto?, bueno, recorrer, ¿sí?, para cerrar o abrir. Dice, entrega de backup, base de datos de vida y salud, patrimoniales y finanzas, TECOR, diciembre del 2018. Mediante la presente se deja constancia que en fecha 10 de enero del 2019 se hace entrega a los señores, digo, a la señora, ¿no es cierto?, los correspondientes discos de backup de datos para ponerlo en custodia en la caja fuerte de la compañía. ¿Sí? Base de datos vida y salud, diciembre. ¿Sí? Ahí está, podemos ver, ¿no es cierto?, la nota y para cada mes, ¿sí? El formato que está utilizando, dice, ¿no es cierto?, para esa compañía. Tenemos acá, vida y salud patrimoniales, acá está, vida y salud patrimoniales y financieras, y fianzas, perdón, ¿sí? Eso está en concordancia con el procedimiento, ¿sí? Es un Blu-ray 2A. Acá están las iniciales, ¿no es cierto?, de la persona que ha hecho la copia de respaldo. ¿Cuándo ha hecho? El 10 de enero del 2019. ¿Todo bien hasta acá? ¿No es cierto? Inclusive hay un detalle de estas copias de seguridad corresponden a estos sistemas, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. A esos sistemas, ¿no es cierto? De esos sistemas es las copias de respaldo, ¿sí? También acá está base de datos patrimoniales y fianzas de diciembre de 2018, los otros archivos, perdón, las copias de respaldo de estos sistemas. Acá está recibí conforme, ¿sí?, y entregué conforme. La persona, o sea, el responsable de Haití, ha entregado a la persona responsable de colocar en la caja fuerte, que es una jefe de contabilidad, ¿no es cierto?, porque así está establecido en la norma, ¿sí? Puedo aplicar pruebas de cumplimiento, ¿no es cierto? Bien, estas personas, por lo menos esta persona, ha cumplido sus funciones, ¿sí?, en forma correcta, hasta el 10 de cada mes, ¿no es cierto?, ha entregado al custodio, ¿sí? Y luego he solicitado, ¿no es cierto?, bueno, he sacado una muestra, en realidad, del conjunto de paquetes que existen de estos Blu-ray, en algunos casos DVD, y he podido verificar, ¿no es cierto?, primero la etiqueta, por un lado, por otro lado el contenido. Hay varios CDs, DVDs, ¿no es cierto?, puede haber discos duros, entonces podemos solicitar como una muestra representativa, si tiene, no sé, 50, digamos 10 o 12, selecciono uno o dos, ¿no es cierto?, para pedirles por favor que me muestre la información y restaurar la información en caso de alguna contingencia, ¿sí? Entonces, uno va verificando. Y esta es una evidencia
que esté incumpliendo el procedimiento. A ver, ahora sí. Estoy en procedimiento. Verificar dice control de ciclo. Ya hemos visto esto, ¿no es cierto? El etiquetado. El punto 5, verificar control de ciclo. Jefe de IT, mensualmente. El jefe de IT deberá verificar si se realizó el ciclo completo de un mes, verificando si se realizó el registro de seguimiento, formulario de seguimiento de ejecución de backup. Y hay otro formulario de verificación del ciclo de backup. Responsabilidad del jefe de IT. 6. Resguardar la entrega. ¿Quién es responsable? Subgerente administrativo contable, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la imagen, ¿sí? Acá. Ella es la persona responsable del custodio, ¿no es cierto?, de los backups y responsable de colocar a la caja fuerte, como también el encargado de servicios generales, que es la réplica que está fuera, ¿no es cierto?, de la oficina central, digamos. Y esto tienen que hacerlo en forma mensual. El jefe de IT deberá almacenar en función a la norma backup de datos completo, full, y diferencial. Diferencial es diario, ¿no es cierto? ¿Sí? Una copia de los medios deberá ser entregado al encargado de servicios generales y la otra al subgerente administrativo contable de TECO. ¿Sí? Entonces, esta persona, ¿dónde estoy? Esta persona ha entregado, como dice el procedimiento. Hasta ahí, ok. ¿Sí? Una copia deberá ser llevada a las oficinas de la compañía Edificios de la Paragua y la otra copia deberá ser llevada al sitio alterno de la organización, instalaciones de TECORP en el parque industrial, como medida preventiva para asegurar la recuperación total de los datos. Se deberá informar al gerente de proyectos de seguridad informática una vez el procedimiento haya sido concluido. Entonces, en la oficina central, ¿sí?, es donde está la subgerente administrativo contable, que tiene, ¿no es cierto?, en custodio la caja fuerte, ¿sí?, por un lado, y por otro lado dice una réplica tienen en el parque industrial. Entonces les comentaba, ¿no es cierto?, que la señorita se puso muy nerviosa y he podido, ¿no es cierto?, yo identificar el problema o el riesgo, ¿no es cierto?, al no tener las copias de respaldo en la caja fuerte como es el procedimiento, un elemento, una evidencia, ¿no es cierto?, e inmediatamente después, ¿no es cierto?, de verificar ese hecho, tuve que ir al parque industrial, ¿no es cierto? Porque usted sabe muy bien, las llameritas, ¿no ve? Por aquí, por allá, vuelan. Salí un momentito, les dije, voy a estar enseguida, salí, tomé un radiotaxi, me fui al parque industrial, ¿no es cierto?, a comprobar. Y en el parque industrial, ¿no es cierto?, si bien existe un área para los resguardos de las otras compañías también, ¿sí?, entonces, lamentablemente, estos paquetes que contienen Blu-ray, DVD, etcétera, no estaban en una caja fuerte, estaban en una caja de cartón. En un lugar, si bien es aislado, acá está el centro de cómputo, ¿no es cierto?, alguna oficinita más, sí, pero estaban en paquetes, estos backups estaban en una caja de cartón. Por lo tanto, incumple, ¿no es cierto?, el procedimiento. ¿Sí? Entonces, la evidencia, he podido verificar, ¿no es cierto?, de cada paquete, de cuántos CDs, DVDs o Blu-rays tiene, y el etiquetado también corresponde según la norma,
¿sí? En otro lugarcito, ¿no es cierto? No creo a falta de espacio, porque tenían bastante espacio, ¿sí? Así estaban los paquetes de backups. Si hubiera algún incendio, alguna contingencia, ¿se imaginan? El riesgo sería sería desastroso, ¿no es cierto? Y esto está relacionado, ¿no es cierto?, con el escritorio limpio que habíamos leído al principio. ¿Sí? En el centro de cómputo, el data center, ¿no es cierto?, hay una oficina, ¿sí?, donde, bueno, trabajan el personal, algunas personas, y acá dice mantenimiento de equipos, seguramente algunas herramientas, material de tránsito, ¿sí?, material de escritorio, que nada que ver con escritorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ingresé había pues acá una botellita de agua, había una empanadita, ¿no es cierto? Y les he observado, ¿sí?, que no estaban cumpliendo el procedimiento con escritorios limpios. En la misma área del centro de cómputo, ¿sí?, un equipo por allí, UPS, ¿no es cierto?, que es un alimentador automático en caso de corte de energía eléctrica, pero cables por aquí, fíjense cómo está. Si bien esto no es de una red de comunicación, ¿no es cierto?, es el alimentador de las UPS, sí, así estaba el cableado. Les decía que generalmente utilizo un botón espía y pues he ido capturando, ¿no es cierto?, eh, digamos, la fecha de vencimiento de los extintores. Todo estaba en norma, en regla. Este es en la custodio, un ambiente diferente a la oficina central, donde están las copias de respaldo, donde les he mostrado que estaba la caja de cartón, ¿no es cierto?, en un lugar ahí al borde, ¿no es cierto?, de una oficina, ¿sí? Y el centro de cómputo, felizmente, bueno, no podía ser de otra manera. Esta empresa se dedica a prestar servicios de seguridad a muchas compañías, ¿sí? Inclusive presta servicios de auditoría de sistemas, etcétera. Sí, bueno, tiene nomás el conocimiento. Sí, y acá está el RAC, donde existen servidores, por ejemplo, de bases de datos, servidores de sitios web, servidores de correo electrónico, servidores de servidores, etcétera. Está bien organizado, además adecuadamente configurado, ¿sí? No como hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Una maraña de cables, ¿sí? Les dije, es una realidad casi parecida de la mayoría de las instituciones, pero acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, estaba bien organizado, ¿sí? Por ejemplo, el cable UTP con sus respectivos, ¿no es cierto?, con sus respectivas etiquetas, y yo he ido sacando, digamos, ¿no?, para probar si se colgaba el sistema o no se colgaba, obviamente con el concurso también del administrador, ¿no es cierto? Yo le decía, por favor, voy a sacar este conector, ¿no es cierto?, ¿y dónde va a afectar? ¿Sí? Entonces, él no se hacía ningún inconveniente, inclusive he cortado, ¿no es cierto?, el conector para ver la disposición de los colores de los cablecitos, si estaban en bajo norma, ¿sí? Todo marchaba muy bien. Por algo también presta servicios de seguridad, ¿no es cierto? Hay eh, otros equipos computacionales, servidores en realidad. El rack, a pesar que aún al fondo había, ¿no es cierto?, otro rack pequeñito, dice que era para hacer pruebas, por eso estaba el cableado más o menos de esta forma, pero en general sí era aceptable, ¿no es cierto?, el trabajo que se realizaba y la configuración del data center. A pesar, ¿no es cierto?, de que les he observado también, ¿no es cierto?, que acá alrededor de un rack, ¿no es cierto?, no podíamos tener
equipos tal vez, entre comillas, en desuso. Asimismo, ¿no es cierto?, he podido verificar que cumple la norma TIR 1, TIR 2 y TIR 3, porque este centro de cómputo está en la planta baja, ¿sí?, con todas las normas de seguridad, ¿sí?, vidrios antibalas, y tiene un servicio las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días. Uno de estos creo que soy yo. Muy bien. Ahora, por favor, leeremos. No, me falta, ¿no?, esta parte. Es resguardar la entrega en forma mensual. Y acá vienen las observaciones y recomendaciones. ¿Cuál es el trabajo del encargado de backup, el supervisor de backup, el custodio externo, el custodio alterno, el jefe de IT, etcétera? Y como la política de seguridad es algo general, son reglas, son directrices que tienen que ser complementadas con un procedimiento, en este caso el procedimiento de gestión de desarrollo de software, por ejemplo, es un otro procedimiento, ¿sí? Ahora tenemos que ir a ver el informe. Un informe preliminar dirigido, ¿no es cierto?, en el caso al supervisor, o puede ser, ¿no es cierto?, directamente al gerente de la empresa o de la entidad que se encarga de hacer la auditoría externa. Dice, para su consideración, el informe preliminar sobre la evaluación del ambiente de tecnología de la información, TI, y los diferentes sistemas de información utilizadas por Nacional Seguros Vida y Salud al 31 de diciembre del 2018. Nuestra opinión sobre el objeto tecnológico sometido a análisis está enmarcada en la resolución administrativa, ¿no es cierto?, de la autoridad, ¿sí?, de fiscalización y control de pensiones y seguros, ¿sí? Asimismo, la norma boliviana de la ISO 27001, perdón, de 2013 y la ISO 27002 del 2014. Quiero hacer énfasis un poquito acá, permítame. Acá tengo la ISO 27001. La ISO 27002. Un minutito me da. En nuestro país hay una entidad que se llama INORCA, ¿no es cierto?, encargada así de poder emitir una serie de estándares en nuestro país, así como también tiene cada país, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, estamos visualizando la norma boliviana de la ISO 27002, ¿sí? Que hace referencia a las técnicas de seguridad, el código de prácticas para los controles de seguridad. Y acá también tengo que recomendarte, colega, ¿no es cierto?, que tengas la licencia para utilizar, ¿sí?, la norma, como cualquier norma, ¿sí? Porque también, como les decía en algún momento, ¿no es cierto?, están ojo al charqui. Si estás utilizando software pirata, estás utilizando, sí, una norma que te has descargado de internet, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando tú adquieres la norma, obviamente cuando vas a hacer una auditoría, tienes que tener la licencia, ¿no es cierto? Y te sale en cada hojita, por ejemplo, ¿sí?, para uso exclusivo de la persona que ha adquirido la norma, ¿sí?
Entonces, acá está la norma. En base a esta norma se puede emitir opinión, que enseguida vamos a ver en el informe, la 27002, como también existe la 27001, que son las directrices en realidad de esta norma, 27001, ¿sí? Por eso les decía que no puedo hacer las copias, esto es algo personal, ¿no es cierto? Tampoco puedo eh, hacer capturas, etcétera. De todas maneras, como profesionales en el área, eh, estamos compartiendo, ¿no es cierto?, esta experiencia y te sugiero, ¿no es cierto?, que tengas la norma. Sí, es una buena práctica. Cuando tú vayas, por ejemplo, a hacer la evaluación de la seguridad en cualquier entidad, cuando te entrevistes con el jefe de departamento, no sé, por ejemplo, de seguridad, el jefe de departamento de infraestructura, etcétera, ¿sí? Es una buena práctica de que vayas, ¿no es cierto?, con la norma, ¿sí? Entonces acá en cada hojita está, ¿no es cierto?, quién está autorizado, ¿no es cierto?, para poder utilizar y emitir opinión en base a la norma, ¿no es cierto? Y esto pasa con todos los estándares, con todas las normas. Y vas a dar la impresión, ¿no es cierto?, que tú eres un auditor responsable, que está haciendo a ejecutar controles, por ejemplo, en las instituciones, y tú eres el primero en acatar la norma. Esta es la ISO 27002, ¿sí? Acá tengo la ISO 27001, que también, ¿no es cierto?, es algo similar a lo que les había indicado, tiene en cada hojita, ¿no es cierto?, quién está autorizado a utilizar. La ISO de la familia 31000 para la gestión de riesgos, que la próxima clase tenemos que abordar esta temática, ¿sí? Más que todo, lo que me interesa son, ¿no es cierto?, la generación de la matriz de riesgos o los mapas de calor, ¿no es cierto?, que podemos basarnos en esta norma, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora bien, voy a ir al informe. Entonces, indicamos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar la resolución administrativa, ¿no es cierto?, de la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y Seguros, por un lado. Por otro lado, la ISO 27001 y 27002, ¿sí? Asimismo, las normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación emitida por la Contraloría. Y las mejores prácticas inherentes a la seguridad de tecnología de la informática. Al planificar y ejecutar la auditoría se evaluó los controles internos a efectos de determinar la naturaleza y alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar con el propósito de expresar nuestra opinión sobre los controles informáticos y de procesamiento de datos adoptados y o desarrollados por la compañía. Voy a leer rapidito, por favor, porque son 18 páginas, ¿no? Entonces, permítame hacer un pequeño resumen, inclusive. La metodología de trabajo empleada para la evaluación de la funcionalidad de los sistemas de información implica una revisión de cada una de las áreas funcionales del área de sistemas. Los controles tecnológicos considerados no fue planeada con la finalidad de realizar recomendaciones detalladas y por tanto no se exponen necesariamente todas las debilidades que eventualmente pudieran existir. Debe informar a su autoridad que como resultado del trabajo del 31 de diciembre del 2018 formulamos las siguientes observaciones y recomendaciones. Necesidad de contar con el manual técnico para la operativa de los diferentes sistemas, si bien tienen el manual del usuario, pero no tienen el manual técnico. Entonces es pues un alto riesgo. No siempre se van a quedar, ¿no es cierto?, las personas que están trabajando actualmente
sino van a siempre, como cualquier persona, ¿sí?, optar a otros cargos, ¿no es cierto? Y el empleado nuevo tiene que tener el manual técnico, tiene que tener una base, ¿no es cierto?, con el cual debe seguir trabajando. Incumplimiento de procedimientos formales para el resguardo de cursos de respaldo en el quinto nivel. Ellos hablan en un procedimiento, ¿no es cierto? El quinto nivel es ya la última etapa, ¿no es cierto?, para llevar las copias de seguridad o los backups a lugares externos. O sea, el parque industrial, que les decía, ¿no es cierto?, he podido observar que estos paquetes estaban en una cajita, etcétera. Es por eso que hice esta recomendación. Incumplimiento a procedimientos formales para el resguardo de recursos de respaldo en el quinto nivel. Recomendaciones para monitorizar agentes en producción a través de tableros visuales. Recomendaciones para la seguridad física del centro de procesamiento de datos. ¿Sí? Bueno, ahí está la firma. Informe sobre elevación de los sistemas de información, aspectos generales, una pequeña introducción, ¿no es cierto? En esta introducción estoy haciendo el detalle de los sistemas que han sido evaluados, ¿sí? Uponsoft, sistema contable y finanzas, sistema de gestión de pólizas de seguro de vida a corto plazo, sistema antiguo, sistema de gestión de pólizas de seguro de vida de corto plazo, sistema actual, ¿sí? Sistema de gestión de reportes de pólizas masivas, sistema de pólizas de seguro de vida de largo plazo, sistema de gestión de pólizas de seguro de salud. O sea, estos sistemas, ¿no es cierto?, han sido evaluados en el momento de la auditoría. Objetivo. Sí, la auditoría de sistemas de información pretende brindar una seguridad razonable, que los sistemas de control interno de los recursos de información están bien definidos y efectivamente administrados, y que apoyan y ayudan a la creación de valor en la compañía. Por lo que la ASI es un componente integral de nuestros procedimientos normales de auditoría. En este sentido, la revisión de controles generales se aplica a los componentes, procesos y datos de los sistemas de información que habíamos visto hace unos minutos. Revisar y evaluar la existencia y efectividad de controles manuales y dependientes de TI en el área de tecnología de información. Validar que los recursos de información apoyan los objetivos de negocio y cumplen los requerimientos establecidos. Determinar si el nivel de confianza en estos controles es apropiado a los efectos de la realización de la auditoría financiera anual. Determinar si la información que es procesada por sistemas informáticos es confiable, íntegra y oportuna. ¿Sí? Las normas que se ha utilizado, las NIAs, ¿no es cierto?, la ISO 27001, 27002, las resoluciones de la autoridad correspondiente y las normas de auditoría de tecnología de la información y comunicación. ¿Sí? El alcance, ahí están los sistemas, el enfoque, las entrevistas al personal, ¿sí? Se realizaron entrevistas planificadas a, bueno, hasta su nombre, gerente de desarrollo de software, jefe de infraestructura tecnológica, administrador de plataforma informática, subgerente contable referente a la gestión, desarrollo, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de información. Procedimientos generales aplicados, ¿sí? Y hago el detalle acá ahora, ¿no es cierto?, haciendo un comentario, una opinión acerca de la política de seguridad de la información. Existencia de un documento formal aprobado y actualizado. Es la política de seguridad de la información que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, al principio. Es esta política de seguridad que está formalmente aprobado en la institución. Aspectos organizativos, existencia de una organización interna, externa de seguridad de la información, física ambiental, comunicaciones y operaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Control de accesos, está también controlado, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, hay algunos elementos que también cumplen, gestión de incidentes, gestión de continuidad del negocio, conclusiones específicas, ¿sí? Nacional Seguros de Vida y Salud, cuenta con el soporte tecnológico de la empresa tecnológica corporativa TECOR, que forma parte del grupo y que presta sus servicios para el soporte técnico y el mantenimiento de los sistemas desarrollados localmente, el AF1, el AF2, etcétera, ¿no es cierto? Con referencia a la política de seguridad, aspectos organizativos, ¿sí? Como hemos encontrado, acá está, por ejemplo, se monitorea a través de la herramienta SolarWinds, ¿sí?
Este es, es la herramienta que utilizan, ¿no es cierto?, para hacer el monitoreo. Actualmente la compañía cuenta con un sistema de planificación de recursos empresariales, CDP, denominado UPONSoft, que gestiona el sistema contable administrativo. ¿Sí? He podido verificar desde cómo se ingresa. He tratado de hacer caer el sistema, ¿no es cierto?, pero es robusto su sistema. La pantalla principal, reporte de estado de resultados, reporte de detalle de activos fijos, reporte detalle de activos fijos, acá seguimos, con relación a la física y ambiental, comunicación y operaciones, hay todos estos procedimientos están formalmente aprobados. Software malicioso, respaldo de información, gestión de seguridad en redes, intercambio de información y software, servicios de comercio electrónico, monitorización, panel principal del agente FreeDesk, y algo que realmente me ha llamado la atención y agrega valor a la institución es la evaluación a cada responsable, a cada persona que trabaja en el área de TI. ¿Sí? Por ejemplo, una persona, por el trabajo que realiza, vía aplicación, la aplicación a medida, ¿no es cierto?, que entrega, por ejemplo, no sé, el análisis, el diseño, la codificación, o realiza las pruebas, o hace actividades, ¿no es cierto?, dentro de tecnología de la información, automáticamente le asigna, ¿no es cierto?, ¿sí?, una valoración a una persona. Otros puntos a otra persona, y así sucesivamente. Aquellas personas o empleados del área de tecnología, ¿no es cierto?, que obtienen una nota menos que 90, ¿no es cierto?, está a un paso de salir de la organización. ¿Sí? Esta herramienta fenomenal. Control de accesos, también se ha ido verificando, ¿no es cierto?, de cómo se accede y cómo se da de alta, dan de bajas, ¿no es cierto?, se hacen las modificaciones, etc. Observaciones y recomendaciones resultantes de la evaluación de tecnología informática gestión 2018. Necesidad de contar con el manual técnico para la operativa de los diferentes sistemas. Es algo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? En condición, lo que está mal o el problema, ¿no es cierto? Acá la parte normativa, ¿no es cierto? A ver, necesidad de contar con el manual técnico para la operativa de los diferentes sistemas. De la revisión efectuada sobre la documentación proporcionada por la compañía, se pudo verificar la inexistencia del manual técnico de los diferentes sistemas con que cuenta la compañía. Pero es necesario aclarar que cuentan con el manual del usuario. Criterio. ¿Sí? En el artículo 14.1.1, generalidades de la política de seguridad, ¿no es cierto?, establece que el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones es el punto crítico de la seguridad. Durante el análisis y diseño de los procesos que soportan estas aplicaciones se deben identificar y documentar y aprobar los requerimientos de seguridad. Entonces, no está documentado, no tiene existencia el manual técnico, ¿no es cierto? Por eso estoy utilizando este punto de la política de seguridad. En el inciso D del punto 3, disposiciones generales, DA 406, otro procedimiento, lineamientos de especificaciones técnicas para el desarrollo de software, se estipula que todos los sistemas informáticos deben contar con un diagrama de componentes en el cual se encuentran debidamente identificados. Asimismo, el procedimiento PR 783, gestión de desarrollo de software, aprobado formalmente, establece como objetivos formalizar el proceso de desarrollo, estableciendo las acciones a seguir para la aprobación y el correcto análisis, diseño, desarrollo, documentación, pruebas y publicación de sistemas de información. Por otro lado, en el artículo 14.2, seguridad de los procesos de desarrollo y soporte de la ISO 27002 del 2014, tiene como objetivo garantizar que la seguridad de la información se diseñe e implemente dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. Esta parte, colegas, utilizando la ISO 27002, es muy similar a lo que habíamos
visto la anterior clase con COVID 4.1. ¿Se acuerdan? COVID 4.1 está basado, ¿no es cierto?, en procesos, y para cada proceso existe un conjunto, ¿no es cierto?, de objetivos de control. ¿Sí? Estos objetivos de control, ¿no es cierto?, nos ayudan, es una guía para que nosotros evaluemos algún área de tecnología de la información en COVID 4.1. Y lo mismo acá, a ver dónde tengo la ISO. Acá, por ejemplo, podemos ver, fíjense, 5.1.2, revisión de las políticas para la seguridad de la información. Control. Las políticas para la seguridad de la información se deberían planificar y revisar en intervalos o si ocurren cambios significativos para garantizar su idoneidad, adecuación y efectividad continua. Orientación sobre la implementación. ¿Sí? Si vamos a una empresa, entidad pública o privada, ¿no es cierto?, y verificamos que no tiene una política de seguridad, nos apoyamos en criterio con este punto. Y hacemos un resumen, ¿no es cierto?, de la orientación. ¿Sí? Entonces acá tenemos un conjunto de controles efectivos que nos van a permitir, ¿sí?, emitir una opinión basada en normas, modelos, estándares generalmente aceptados. ¿Sí? Después viene causa, efecto, recomendación, comentario de la gerencia, por ejemplo, incumplimiento de procedimientos formales para el resguardo de recursos de respaldo en el 5.º nivel. Condición. Como resultado de la visita realizada a la oficina de la subgerente administrativo contable, instalaciones de T-Corp en el Parque Industrial, el martes 8 de enero del 2019, quien es responsable del resguardo de una copia completa full, que cumple el rol de custodio alterno, observamos que en la gaveta del escritorio del analista contable se encontraba un paquete que correspondía a una copia de seguridad y no así en la caja fuerte o gabinete a prueba de incendios, como manda el procedimiento. Por otro lado, en la visita realizada en fecha 11 de enero del 2019, a la oficina del encargado de servicios generales ubicada en la avenida Alemana, zona ex Bingo, etc., se pudo verificar que los recursos de resguardo se encontraban en una caja de cartón. Debemos aclarar que esta caja de cartón, conteniendo paquetes de respaldo, se encontraba en un ambiente controlado. Criterio. En PL 551, Política de Seguridad de la Información, cuya actualización corresponde a junio del 2018, establece que los principios de la política de seguridad sean parte de la cultura organizacional. En el inciso B del punto 9.9, Política de seguridad, políticas de escritorio y pantallas limpias, establece que se debe guardar bajo llave la información sensible o crítica de la compañía, preferentemente en una caja fuerte o gabinete a prueba de incendios, cuando no está en uso, especialmente cuando no hay personal en la oficina. Este es un resumen, ¿no es cierto?, lo que está escrito en la política. Asimismo, en el apartado 12.5.1, resguardo de la información, mencionan que las copias de respaldo, así como las pruebas periódicas de su restauración, deberían contar con instalaciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de la información y del software crítico de la compañía. Entonces, este punto, resguardo de la información, sí, podemos ver, está en la página 27, la que hemos hecho también referencia en su momento. Acá está el resguardo de la información. ¿Sí? El responsable de área de informática junto al responsable de seguridad de la información y los responsables de la información determinarán los requerimientos para resguardar cada software o dato en función de la criticidad. En base a ello se definirá y documentará un esquema de resguardo de la información. El responsable del área de informática dispondrá y controlará la realización de dichas copias, así como la prueba periódica de su restauración. Para esto se deberá contar con instalaciones de resguardo que
que garanticen la disponibilidad de toda la información y del software crítico de la compañía. Los sistemas de resguardo deberán probarse periódicamente, asegurándose que cumplen con los requerimientos del plan de continuidad. Se definirán procedimientos para el resguardo de información que deberán considerar los siguientes puntos. Y fíjense en el informe, acá dice, asimismo, en el apartado 12.5.1, resguardo de la información, aquí está. Estoy haciendo referencia a la política de seguridad en el punto 12.5.1 y un breve resumen, ¿no es cierto?, de esta parte teórica que existe. Lo mismo pasa con COVID. Estamos viendo ahorita la ISO 27002. Asimismo va a ser el mismo procedimiento, ¿no es cierto?, para otros estándares también. Ahí está la causa-efecto, recomendación. Recomendaciones para monitorizar agentes en producción a través de tableros visuales, ¿sí? Condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Recomendaciones para la seguridad física del centro de cómputo, centro de procesamiento de datos, condición, criterio, causa, efecto, recomendación. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas por el chat, tampoco creo que. Vamos a quedar acá. En la próxima clase vamos a avanzar la ISO 31000. Y la subsiguiente vamos a ver técnicas, ¿no es cierto?, y herramientas. Una cantidad de herramientas que vamos a hacer énfasis en una o dos herramientas, ¿no es cierto?, para generar los mapas de calor. Si no hay preguntas, colegas, les agradezco por asistir a esta clase y nuevamente reiterar mis disculpas por no haber estado esta mañana, pero creo que valió la pena, ¿no es cierto?, hacer este esfuercito. Sí, nuevamente gracias por asistir a la clase y nos vemos el día martes. Bien, hasta luego, buena noche.